Entonces, habíamos dicho que vamos a estudiar el libro de Joel, ¿no es cierto? Vamos ahí entonces, el libro de Joel. Entonces, en términos generales, lo que habíamos dicho hasta un ratito, como introducción apenas, es que es parte del libro del libro, o figura dentro del conjunto de libros que se conocen como los 12 profetas, ¿no es cierto? Que es un profeta que habla en un momento, digamos que no habla en un determinado momento porque no se hace referencia a ningún rey o algún momento histórico como para relacionarlo, pero sí contiene un mensaje más bien general, digamos, que se puede utilizar, digamos, en diferentes momentos digamos, siempre y cuando se den las circunstancias, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver. Ahora, eh, vamos hoy a leer apenas hasta el versículo 14, ¿de acuerdo? Para no ser muy cansones y aprovechar, ¿ya? Hasta el versículo 14 vamos a leer ahora, a estudiarlo un poco. ¿De acuerdo? Entonces, voy a pedirles que lo lean y si de pronto alguien tiene otra versión que no sea la Reina Valera, sería buenísimo para que también la tengamos de mano. ¿De acuerdo? Joel, capítulo 1, versículo 1 al 4 primero, por favor. ¿Quién lo tiene? Dianita. Dianita, sí. Durísimo. Palabra del Señor, no Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días, o en los días de vuestros padres? De esto contaréis y a vuestros hijos, a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la dio el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta, lo que le preguntó, podría quedar. Muy bien. ¿De pronto alguna otra versión que no sea la Reina Valera? ¿Sí? La que sea. ¿Qué dice? Oíd esto, viejos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días y en los días de entonces? De esto contaréis y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la uva comió la langosta, lo que quedó de la langosta comió el pulgón, y el revoltón comió del pulgón y ha quedado. Muy bien. ¿Alguna otra versión tal vez algo que diga diferente? ¿Cómo dice Goita? Eugenita, perdón. Ah, bueno. Durísimo, Edith. Muy bien. Ahora, de lo que hemos visto ahí, ¿qué entendemos? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué describe en general eso? Estos 4 primeros versículos, ¿de qué trata? ¿Cómo? Bien. Muy bien. Esto es lo que se conoce como la visión de las langostas, ¿cierto? O sea, el anuncio de las langostas. Pero antes de eso, ahí el primer versículo, como dice, fíjense, palabra del Señor que hubo hacia Joel, hijo de Petuel. Ahora, pequeño detalle, ¿alguien recuerda qué significa Joel? En hebreo se dice Yoel. Yoel. ¿Qué significa? Yoel. ¿A qué le suena? Por ahí. Él es Dios. La última parte de él es Dios, ¿no es cierto? Y la primera,
Ya, pero ¿qué significa? Ya les digo que no es yo, si les digo ya, exacto, ya, él, ya, solo que conjugado significa yo, se pronuncia yo, él. Entonces significa ya es Dios. Que de hecho, algunos sugieren que es del mismo nombre al revés de Elías. ¿Qué es quién? Elías. Elías. Elisha es otro. Elías, Eliyahu es mi Dios es Ya, que es lo mismo que yo, él. Ya es Dios. Ajá, ya es Dios. Ajá, eso significa yo, él, ¿no? Dice ahora, hijo de Petuel. De Petuel sí no se tiene la menor idea de qué significa. Por una razón, porque en la Septuaginta no le ponen Petuel, sino Betuel. ¿Y se acuerdan de alguien que se llama Betuel? ¿Quién? Era medio familiar de un patriarca. Una generación antes. Isaac, pero ¿qué con Isaac? Hija de Betuel. Ah, no es cierto. Bueno, entonces en la Septuaginta, fíjense ustedes, no le ponen Petuel, sino le ponen Betuel. ¿Ya? Le cambian el nombre y de ahí que no se sepa qué mismo haya sido. ¿Ya? Lo interesante es que es un nombre, el nombre del profeta, primero que no se sabe quién haya sido. Solo se sabe que es Joel o Joel ben Betuel. Pero vaya usted a saber quién realmente fue Joel. Lo que sí se sabe es que Joel representa una de las etapas más prolíficas de la profecía, digamos, del pueblo de Israel. Y esto no está marcado, como decíamos hace un rato, por la cantidad, sino por la calidad. Porque especialmente la profecía tiene una característica, y es que es un llamado a volver a la senda antigua. Dicho de otra manera, porque esto de también son a veces manejamos lenguajes, ¿no? A volver a la senda. Es un llamado de dejar de pecar a vivir bien. ¿Ya? Eso en pocas palabras, volver a la senda antigua, vivir bien. No se sabe quién era. Ya, no se sabe quién era, seguramente fue algún profeta, obvio, digamos, pero no se sabe más detalles que lo que dice acá. ¿Ya? De hecho, digamos, algunos sostienen que incluso, como les decía, este profeta, este libro no haya sido escrito en el post-exilio, sino en el pre-exilio. Pero como no hay digamos, una mención a algún rey, alguna cosa, algún periodo, no se puede saber. Pero lo que sí parece ser es más bien que es después del exilio, o sea, después de que regresaron de Persia, de Babilonia, regresaron, reconstruyeron el templo, las murallas, parece que ahí fue el templo. ¿De acuerdo? Ahora, volviendo y ahora sí a los versículos 2 al 4, ¿no es cierto? Decíamos, hay un anuncio que primero fíjense ustedes, hay un llamado de atención a alguien. ¿Y a quién es más? A los ancianos y a todos los habitantes de la tierra. Ahora, los ancianos, fíjense ustedes que esto es algo muy interesante, y esto es una de las señas justamente para saber que fue escrito en el post-exilio. ¿Por qué? Porque los ancianos, o la figura de ancianos, no era tan relevante en el tiempo de los reyes. ¿Ya? Al regreso se estableció la figura de los ancianos, es decir, la gente vieja, la gente que tenía más experiencia, que era la que de alguna manera tenía algún liderazgo. Entonces, si aquí podemos cambiar en lugar de ancianos, ponerle líderes, ya se actualiza el mensaje. Por decir, fíjense, escuchen esto, líderes. Y no solo los líderes, sino ¿quién más? Todos los que habitan la tierra. Y por la tierra se refiere al territorio de Israel, no se refiere al mundo, al planeta. Se refiere a los que habitaban en ese tiempo el territorio de lo que ahora es incluso el Estado de Israel. Y fíjense, hace una pregunta retórica, ¿no? Dice, ¿ha habido esto en sus días o en los días de sus padres? ¿Por qué decimos que es retórica? Porque la respuesta es evidente. Es no, no ha habido. O sea, lo que dice es, esto estamos a punto de ver algo único, algo que no se ha visto antes, y tan único es que fíjense lo que dice, de esto ustedes contarán a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, y sus hijos a otra generación. Se está hablando de 4 generaciones, ¿no? O sea, por decir así, nosotros,
yo al Noah. El Noah, o más bien dicho, mi papá a mí, yo al Noah y el Noah al hijo de él. 4 generaciones. O sea, así de impactante es lo que va a pasar, es lo que quiere decir. O sea, va a ser algo tan fuerte que no se va a olvidar y no se va a dejar de hablar esto en 4 generaciones. O sea, por eso el llamado a atención, o sea, paren mucho las orejas, como solemos decir. Literalmente aquí dice Hazinu, lo que ponen ahí el segundo verbo es Hazinu. ¿Se acuerdan que hay una parasha que se llama Hazinu? Hagan oído. O sea, hablando en lenguaje ecuatoriano es paren oreja. Paren oreja y el escuchen del inicio es Shma. Shma de Kinim, dice. Bishmu kol Yoshvei Haaretz. En fin, entonces paren atención porque esto es muy, muy importante y es muy impactante lo que va a pasar. ¿Qué dice ahora? ¿Qué pasa aquí? Fíjense, aquí, si ustedes se dan cuenta, ¿qué animal es el que sobresale en todo lo que hemos leído? La langosta. Si yo le digo, hermano Edgar, yo le digo, dibújeme una o descríbame una langosta, ¿cómo me la describiría? Grande, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Alguno se imaginó la langosta que tiene tenazas? Ya. ¿Cierto? Ahora, ¿a cuál será? ¿A cuál será que hace alusión acá? ¿A la que es como un saltamontes grande o a la que tiene tenazas? Dato, a ver, vamos viendo, ¿no? La que tiene tenazas es del mar. La que parece un saltamontes grande, digamos, es el de tierra. ¿A cuál será? Evidentemente es la de la tierra. Ahora, como bien lo notó Jocelyn y lo notamos todos, si ustedes se fijan, va diciendo una cosa que va a ser un progreso, ¿no es cierto? Un progreso. Lo que come fulanito, lo que sobra de eso lo come otro, y lo que sobra de eso otro, y lo que sobra de eso otro, ¿cierto? Una devastación total, pero fíjense ustedes, de ahí viene el asunto. Alguna vez, digamos, se trata de ver esta profecía, digamos, una de las dudas que despierta es lo siguiente. ¿De a qué se refiere esto? Es que lo primero, la primera opción es que sea literalmente una plaga de langostas que devaste la tierra, ¿ya? Luego, lo segundo, que sea alegórico, es decir, que cuando digan langostas se refiera a algo más, o sea, a algo que simbolice langostas, ¿de acuerdo? Si vamos por lo primero, por ejemplo, hay una particularidad. ¿Alguien ha visto una plaga de langostas? Ajá. En la de Egipto, muy bien, pero ¿alguien ha visto o ha palpado los daños de una langosta, de una plaga de langostas? Pero ¿qué pasa? Ajá. Pero devasta todo así hasta el punto de dejar en nada. No. Exacto. No es devastador. En realidad sí afecta, pero en realidad incluso las plagas de langostas que se tienen registradas en la tierra de Israel y en toda esa región no son devastadoras. Es más, incluso la misma plaga de langostas que hubo en Egipto no fue devastador. Se comió, por así decirlo, se come esa cosecha, a lo mucho, pero no es que les dejen tablas, ¿ya? ¿Por qué? Porque por lo general las langostas son o sea, son como les digo, como aquí la cochinilla, a propósito de las plagas que hay ahorita del verde. Ya ahorita estamos como en escasez de verde justamente por una plaga, o un hongo y todo lo demás. Pues resulta que como esta plaga es común para nuestro verde, resulta que para los embrios de este lugar era bastante común la langosta. O sea, era una plaga que se conocía y se podía combatir y todo lo demás. Con eso también incluso los defectos de la plaga de langosta no eran mucho. De hecho, por ejemplo, las veces que se menciona algunas plagas de langosta en la Biblia, te dan como que sí, una plaga, pero después la gente se recupera más o menos de enseguida. Entonces, de ahí se descarta que sea algo literal. O sea, que no está anunciando una plaga literal de diferentes tipos de langostas. Luego, lo segundo es, si no es literal, entonces tiene que ser alegórico, simbólico. Y la pregunta que sigue es, si es simbólico, ¿qué significa? ¿Ya? ¿Qué significa? Esa es lo que dice mi papá, por ejemplo, es la cuestión tradicional. Tratar de buscar 4 reinos
que han venido, han devastado y viene devastando y devasta y devasta y devasta y devasta. ¿Ya? El asunto es que hay problemas por lo siguiente, porque no se sabe bien, o sea, para hacer esta alegoría habría que tener súper claro cuáles son las especies de langostas. El asunto es que no se sabe a ciencia cierta cuáles son las langostas. O sea, cuáles en cada una de las etapas. Y ahí hay dos posturas, ¿ya? La primera es que porque hay cuatro momentos, ¿cierto? Cuatro tipos de langostas. La primera es que se refiere a los diferentes estados de metamorfosis, si se quiere, de la langosta, ¿ya? Porque hablan, y lo interesante de esto es que no estaría en orden, porque primero habla de la langosta grande, como leía en esa versión de Eugenita. Habla primero de la langosta grande, después habla de la oruga, después habla de otra que está como recién creciendo las alas, y después ya de la madura. Entonces, no está, digamos, en orden, ¿ya? Pero algunos sugieren que puede ser pues, diferentes estados de la langosta, porque la langosta viene de una larva, de una oruga, si se quiere. Después de eso muta y sale un pequeño saltamontes, por así decirlo, ¿ya? Que ese todavía no vuela, pero sí salta. ¿Ya? Y después ya desarrollan las alas y es la langosta, digamos, que se conoce, ¿no? Que es una más o menos como de 12 centímetros. Este es más o menos grandecito. Y después de esa viene la más madura que ya, digamos, come un poco más grande. Pero como aparece en desorden, entonces igual como que no parece que sea el ciclo de la langosta. ¿Ya? Luego lo otro es que se refiere a diferentes tipos de langosta, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, fíjense ustedes que en la Reina Valera incluso hablan del, ¿cómo dice? De la oruga, del revoltón, ¿cómo es? Del saltón, el revoltón, ¿qué más? De la oruga y la langosta. Si yo les digo, hermanos, hay una plaga de revoltón, ¿cómo es de revoltón? ¿Qué? O de saltón, de pulgón, uno diría, si yo digo pulgón me suena pulga. Si yo digo saltón, dibuje un saltamontes tal vez, y si yo digo langosta, el asunto, y aquí viene lo interesante, y parece que va por aquí, porque las palabras que se utilizan para referirse a cada una de estas, digamos, los nombres que se le da a las langostas, se les fue nombrando, mejor dicho, a las langostas de estos animales, de acuerdo a lo que hacían, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, la primera, lo que dicen, ¿no? Lo que sobre de lo que ponen ahí, ¿cuál es la primera? La oruga. Ahí, por ejemplo, habla de la cortadora. Literalmente dice así, la cortadora. Se sabe que es una langosta cortadora. Todas son especies de langostas, pero la palabra que aparece ahí literalmente es cortadora. ¿Ya? Entonces, les voy a leer cómo se diría, cómo se leería literalmente, ¿ya? El 4 diría, la sobra de la cortadora comió la que abunda. La sobra de la que abunda comió la saltadora. Y la sobra de la saltadora comió la consumidora. A ver, ¿cómo dice? A ver. Lo que comió la langosta grande, lo que comió la langosta grande, lo comió la langosta pequeña, Ajá. lo que comió la langosta pequeña, comió la langosta. Fíjense, por ejemplo, va por ahí. Ahora, si voy literalmente, dice así, les repito, y en el versículo 4 dice, la sobra de la cortadora comió la abundante, ¿ya? La sobra de la abundante comió la saltadora, o sea, la que salta. Y la sobra de la saltadora comió la consumidora, ¿ya? Todas estas, como les digo, parecen ser especies de la langosta, ¿ya? ¿Cuál es el asunto? Como les digo, la primera es la langosta cortadora. Al parecer, si es una langosta, parece un poco más menuda que se come, digamos, las hojitas. La segunda es la langosta común. Y esa se llama arve, por ejemplo, porque abunda, ¿ya? Esa es la que hubo la plaga de langostas de serie de esta segunda, en Egipto, ¿no? Este tipo de langosta. Luego, lo que sobra esa se come la saltadora. De ahí que de pronto en algunas versiones pongan los saltamontes, ¿ya? Los que saltan.
Y lo que sobra del que salta, come la consumidora o la devastadora. ¿Ya? Si ustedes se fijan, evidentemente, más allá de estar hablando de especies de langostas, lo que está hablando es de un proceso en el que al final no queda nada. Y es más, no queda nada de algo, porque la langosta, ¿qué ataca? El sembrío, el sembrío. Es decir, le está dejando sin sustento a la persona. Entonces, fíjense, es un ataque, si se quiere, económico, de sustento. Entonces, es un ataque al sustento de la persona, ¿cierto? Y fíjense, le está haciendo el llamado, el llamado de atención ¿a quién? A los ancianos y a todos los habitantes de la tierra. Les está advirtiendo que viene etapas en donde parece que se acaba, pero en realidad todavía hay algo, pero lo que queda se sigue acabando, se sigue acabando, se sigue acabando. A la larga, si ustedes se dan cuenta, esto es un escenario tranquilamente que cabe para cualquier momento histórico, ¿o no? Por eso es que a veces identificar, no ha faltado quien ha dicho, no. No, es que los primeros eran los griegos, después vinieron los romanos, después vinieron no sé qué, no sé cuánto. Y sí, pero no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque más bien todo esto, como les digo, es el proceso natural. Son plagas comunes. O sea, la plaga de langostas, comenzando, es una plaga común en la región. En esa época, no es como que este año no hubo plaga, todo el tiempo había plaga de langostas. ¿Ya? Y ya se sabía los efectos que tenía. Lo que le está describiendo aquí, fíjense, es entonces un proceso periódico y que esa tierra está destinada a siempre estar siendo consumida. De ahí que no se pueda decir que es uno que viene después de otro y después de otro y después de otro, ¿ya? Sino que está describiendo un proceso en donde nunca hay finalmente producción, que siempre hay algo que viene y está comiendo y está mermando. Y como les decía, de ahí vemos que esta es la descripción de la situación en general. Si no, ejemplo, nuestro querido Ecuador, ¿o no? Y ustedes van a ver las economías y todo de todos los países, ¿y acaso no es esta la situación? ¿Sí o no? Que parece que sí, pero antes estábamos mejor, pero ahora también nos están comiendo. Pasa ese, viene otro gobierno, lo que sea, y sigue, no sé qué, entonces, y antes, pero antes, y sigue. No, por eso les digo, no les suena conocido ese lenguaje. Por eso les decía que el lenguaje de Joel es atemporal. Sirve también para ahora, porque esto no está poniendo como... Por eso dice, escuchen los ancianos y toda la gente, esta es la situación de la tierra. Esta es la situación de la tierra. Siempre va a estar, digamos, si no es uno, es otro, ¿ya? De crisis en crisis. Y de hecho, esto, fíjense, es algo interesante. Alguna vez mi jefe me comentaba y me decía, el concepto de crisis ya para nosotros se ha desdibujado, porque crisis es algo emergente, pero no se puede vivir en crisis. ¿Me explico? O sea, formalmente y técnicamente no se puede vivir en crisis, porque ya no es crisis. Porque si todo el tiempo estoy en carencia, nomás soy pobre. Claro, ya soy pobre, pero no puedo vivir en crisis. ¿Me explico? Claro, pasamos una crisis. O sea, por ejemplo, la pandemia ya crisis, porque fue algo emergente, pasó. Pero imagínense que todo el tiempo o sea, vivir en crisis es algo, no, pues si yo vivo en un estado constante de escasez, es que soy pobre. Es que soy pobre, pero no es que vivo en crisis. De ahí, por ejemplo, que todos los discursos políticos, o sea, langostas, ¿cierto? Van a vender eso. Es que estamos en crisis. Bueno, si siempre estamos en crisis, creo que no estamos en crisis en realidad. O que nuestra situación es bastante más desfavorable de lo que pensamos. Explico, pequeño detalle, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, entonces fíjense, lo que esto en pocas palabras y en términos muy actuales nos está diciendo es, el mundo siempre va a estar en crisis, porque parece que ya pasó y va a siempre estar de mal en peor. Siempre va a estar de mal en peor. Y lo interesante es que aquí, fíjense, vienen cuatro y siempre hay algo que sobra. Entonces, siempre hay algo que sobra. Eso implica que son periodos. Que son periodos, viene una plaga, la primera, la que sea, se come lo que esa alcanza a comer, algo deja, se vuelve a reverdecer, vuelve viene la otra, se come otra cosa, y así.
Porque abundaban, porque venían en una cantidad enorme, de arba, de multiplicarse. Claro, ¿no? Ese es el nombre que se le da a la langosta común, que es porque vienen en enjambre, digamos, que no viene uno, vienen un montón. Ajá, esa es la langosta común, digamos. ¿Sí? Entonces, fíjense, a eso se refiere esta primera parte. De ahí, como les decía una vez más, que el mensaje de Joel es atemporal. Esto lo leen de aquí, si Dios no viene antes, lo leen en 10 años, en un siglo, en un milenio, y sigue funcionando. De ahí la virtud de Joel. Fíjense, de ahí la importancia de leerle bien a Joel y de no ponerse a ver el tema de a ver quiénes serán. Es que yo creo que son los griegos. No, 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 porque los griegos. No, no, yo creo que son los persas. No, 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 porque es que, claro, están ahí en otro lado. Y además, supongamos que encontráramos 4 reinos que calzan. Eso nos lleva a una mala conclusión. Decimos, ah, ya se cumplió. Y no, el mensaje de Joel es para hasta que el Señor venga. Hasta que venga el día del Señor. ¿Ya? Fíjense. Entonces, ya lo vemos el preámbulo que nos da Joel, ¿no es cierto? Y fíjense, de vez en cuando, el libro de Joel va a hacer unos llamados, por lo general a despertar, ¿de acuerdo? Y dice, fíjense, ¿quién puede leer el versículo 5 solamente? Por favor. Despertar, borrachos y llorar, venid, todos los que beben a causa del amor, porque os he dado de vuestra boca. Fíjense ustedes, aquí a quién les llama la atención. Antes había llamado la atención a los ancianos y a todos los moradores de la tierra. Ahora, ¿a quiénes? Los borrachos y a quiénes más. No. No, ¿a quién más? Exacto, a los borrachos y a los que beben vino. Vale, ahí basta, digamos, vale la pena un pequeño ajuste. Vamos a ver. Cuando aquí habla de borrachos, no necesariamente son los que están fuera de sí. No necesariamente. Cuando aquí habla de borrachos, significa justamente los que beben vino. Y aquí los que beben vino, por ejemplo, acuérdense que en el contexto bíblico, a diferencia de nuestra sociedad ecuatoriana, media conservadora y curuchupa, ¿no es cierto? Especialmente en nuestra tradición cristiana, que ve al licor como algo totalmente desagradable, en la época bíblica se consumía el vino y aquel no es, y digamos aquí a los que se están refiriendo aquí como borrachos, en realidad no son los borrachos, sino son los que están happy, alegres. ¿Ya? Y por eso también a los que beben vino. Entonces, no necesariamente es a los ebrios, los que están ahí botados como fundo. No, sino más bien son aquellas personas que están experimentando la alegría del fruto de la vid, del fruto de la tierra. Si lo vemos, está haciendo referencia a aquellos que están disfrutando la cosecha, disfrutando el fruto de la tierra. ¿Sí o no? Entonces dice, ustedes que están felices, que están ebrios, o que están borrachos y los que viven vino, por eso mismo despierten. Eso es lo que les dice, fíjense. Dice, y todos los que viven vino, a causa del vino nuevo, despiértense, porque es cortado de su boca. Se le dice, despierten a causa del vino nuevo, porque es cortado de su boca. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no va a haber. Eso les dice, despierten a causa del vino nuevo, porque va a ser cortado de su boca. El vino nuevo es el vino que el zumo de uva, digamos, que sale cuando recién les pisan. Ajá, como decir el zumo. Por eso ahí le ponen mosto. Que no es realmente el vino con el que alguien se puede embriagar, pero sí es exacto, no está fermentado, pero sí es el primer juguito de uva que sale después de haberle aplastado. ¿Ya? Entonces, si ustedes que disfrutan de eso, preocúpense porque se les va a acabar. Y despierten y giman, dice. Despierten, lloren y giman. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que es un llamado muy urgente, especialmente, como les digo, a aquellas personas que están disfrutando del fruto de la tierra, aquello que va a ser atacado por la langosta. ¿Sí? Y dice, porque una nación fuerte subió sobre mi tierra, vigorosa e innumerable,
Sus dientes son dientes de león y sus colmillos, colmillos de leona. Ha puesto mi vid por desperdicio y mi higuera por astilla. Ciertamente la desnudó y la echó, sus ramas se blanquearon. ¿Ya? ¿Alguien entendió? ¿Por qué le encontramos? Tiene el colmillo de león. De león, aquí se dice. Vamos a ver, ese es el asunto. Por eso les decía, muchos a partir del mensaje que comienza con las langostas, piensan que son ejércitos. Piensan que es un ejército por lo que dice acá, ¿no? Sus colmillos, y por lo que dice aquí, ¿no? Una nación fuerte subió sobre mi tierra, entonces piensan que es un ejército extranjero que viene a conquistar. Y estamos viendo que no necesariamente, que más bien es la situación común del mundo, la situación económica, ¿ven? ¿Ya? Y le está haciendo aquí un llamado a despertar a la gente que está muy cómodo viviendo de ese proceso. ¿Ya? Y le dice, noten, o sea, traduciendo le dirían, noten que en realidad siempre va a haber una nación más fuerte que ustedes, ¿ya? Que va a venir y va a destrozar todo lo que ustedes tienen, la vida. Y por eso dice, fíjense, sus colmillos son colmillos, sus dientes son dientes de león, sus colmillos son colmillos de león. O sea, ¿qué quiere decir? Que es un arma muy poderosa. Son muy fuertes, son muy afilados. El efecto de esto es que dice, ha puesto mi vid por desperdicio. Es decir, o sea, la desmenuzó. Y dice, ¿no? Y mi higuera por astilla. Es decir, la descortezó. ¿No? Literalmente, ahorita estoy leyendo más o menos cómo se entendería literalmente. ¿Puede leerle cómo dice? Ajá. El 6. El 6 y el 7. Este pueblo fuerte, tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Y el 7. Y descortezó higuera. Del todo la desnudó, derribó sus ramas blancas. Exactamente. Fíjense, lo que está diciendo que es, viene una nación muy grande, muy fuerte, más poderosa que tú, con armas impresionantes que lo que hacen es tu fuente de alegría, tu vid y tu higuera, dejarlas en nada. Porque yo entendería que esa otra cosa, Ajá. de que se acaba. Es lo mismo. Es lo mismo. O sea, las langostas, como les digo, son esta nación. Ya, son esta nación. Y si ustedes se dan cuenta, siempre va a haber una nación con colmillos de león, o con dientes de león, con colmillos de leona, que acabe todo. Y que lo que quiere es destruir y acaparar todas las cosas. ¿Sí me explico? ¿Ya? Entonces, ¿qué se refiere? Es una nación grande, innumerable, que en su momento fueron los persas, en su momento fueron los romanos, en su momento fueron los griegos, en su momento fueron los chinos, en su momento fue Alemania, en su momento fue Estados Unidos, tal vez eran los chinos, no lo sabemos, pero es una nación grande, con mucho poder, que a lo que a uno le sostiene, entre comillas, pues tiene capacidad de desbaratar. O sea, ¿qué está diciendo en otras palabras? No te afianzas de tu vid y de tu higuerita. Exacto. ¿No es cierto? Exacto. ¿Por qué? Porque es que lo que pasa es que siempre va a haber otro más fuerte. O sea, estás viviendo en el contexto de la langosta. En la langosta siempre va a haber algo que sea mucho más fuerte, innumerable y todo lo demás. ¿Ya? O sea, lo que está diciendo es tu vid y tu tierra y todo lo demás en realidad es muy vulnerable. Ese es el mensaje en el fondo. ¿Ya? ¿Sí? Ok. Fíjense, ahora, en el 8 hace otro llamado y dice, llora tú, ¿como qué? Exacto. ¿Cómo dice ahí en la Reina Valera? Como joven, dice. Ahí no dice joven, ahí aparece la palabra betulá, que es justamente esta doncella que está presta a casarse. Por eso dice, llora tú como doncella vestida de cilicio por el marido de su juventud. ¿Alguien sabe qué es el cilicio? ¿Ceniza? ¿Seguro? Eso, ropa de saco. El silicio, un costal, exacto. El silicio en realidad es una tela muy áspera, que es como entretejida, como, o sea, es la tela como de un costal, como de yute.
Entonces es una tela muy tosca, muy áspera. Entonces le dice, fíjense, llora tú como doncella vestida de saco, ¿ya? Por el marido de tu juventud, ¿ya? Entonces, ¿qué le está diciendo? El lamento que debe tener es como de aquella mujer que estaba prometida, ya que estaba comprometida con su marido y no se casó. Dime tú lo mío, porque necesita de la muerte de este primer. Exactamente, fíjense. ¿Ya? O sea, una doncella que estaba prometida, que estaba próxima a casarse y no se casó. ¿Ya? Por el marido de su juventud, por el hombre de su juventud. Entonces, es un lamento muy fuerte. ¿Ya? Fíjense que Joel no nos va diciendo, por eso es que a veces es medio enramado, porque nos va dando como detallitos, ¿ya? Pero lo que nos va describiendo es que es un momento de realmente prestar mucha atención. O sea, y que no es nomás así decir, ah, sí, ya. Lo que en realidad es una cuestión de poner mucha atención, como que si una mujer estuviera a punto de casarse y no se casa. Nadie haría fiesta en ese momento, ¿ya? Eso, ¿qué más dice? Pueden leer el 9 y el 10, por favor. Ofrendas especiales a los pesados, no se ofrece ya en la casa del Señor, al suelo de los ministros del Señor. Los campos ya están desguazados, desde que está la tierra, han sido gastados, los cereales se han secado el nuevo y agotado la. Agotó el aceite. Muy bien, fíjense ustedes. Ahora esto describe cómo está la tierra, ¿ya? Y dice, es cortada de la casa del Señor la ofrenda y la libación. Como bien lo dije en la versión de Fenita, es decir, la ofrenda, la minja, las ofrendas de granos, y la libación, que son las ofrendas que se vertían de vino especial. ¿Se acuerdan ustedes? Dice, ¿qué más dice? Los sacerdotes, ministros del Señor, están de duelo. Están de duelo. ¿Están de qué? No, duelo. O sea, como cuando alguien se muere. Luto. Duelo, eso sí. Duelo, pero duelo es de, no de la, no del reto, sino del duelo del dolor. Exacto. Muy bien, están de duelo, de luto, ¿no es cierto? Dice, el campo está asolado, se enlutó la superficie, porque el trigo fue asolado, se secó el vino nuevo, se debilita el aceite. Una vez más, ¿qué está describiendo con todo esto? Ajá. Fíjense ustedes, aquí toma otra perspectiva y lo que describe es que el funcionamiento del templo está en peligro. No, porque no hay recursos. O sea, lo que dice es, se han acabado las ofrendas y las libaciones. ¿Por qué? Porque en la tierra no hay trigo, no hay vid, no hay nada para hacer aceite, no hay nada para hacer nada. Entonces, fíjense que lo que está describiendo es que incluso a causa de este sistema va a estar en peligro la función del templo, la funcionalidad del templo. ¿Ya? Por eso dice, los ministros, los sacerdotes están de duelo, están preocupados, están dolidos porque la tierra no produce lo suficiente para de ahí sacar los implementos para ofrecer en el templo. Es decir, toda esta situación es tan crítica que incluso aquello que permitiría la comunión con Dios está en riesgo. ¿Ya? Ese es el asunto. ¿Qué más dice? Fíjense, en el 11 hay otro llamado. ¿Ya? ¿Cómo dice? ¿Ah? La mies del campo, ¿cierto? ¿Alguna otra versión tal vez? También que ustedes, agricultores y viñadores, el trigo y la cebada, que se ha perdido la cosecha. Exactamente. Fíjense ustedes, una vez más, se describe como el efecto de la langosta, ¿cierto? Dice, ahora lamenten ustedes, fíjense, ¿a quiénes les llama la atención? A los labradores y a los viñeros. ¿Por qué? Dice, porque el trigo y por el trigo y la cebada, porque la cosecha del campo pereció. Se acabó, no hay. Entonces, fíjense, es un
Es una descripción de una situación de absolutamente no puedo hacer nada porque es que ya no queda nada. O sea, ya no queda nada. Se acabó todo. ¿Ya? ¿Qué más dice? El 12. Ajá. La higuera, el granado, la palmera, el manzano, todos los árboles que llevamos que hasta la alegría de la gente se transmitió. Muy bien. ¿Otra versión de pronto? La vid se seca y subsiste la higuera, también el granado y la palmera. Ciertamente la alegoría de los hombres. Muy bien. Entonces, fíjense. Ahora dice que esta situación digamos, ¿cómo se dice? De sequedad, de falta de producción de la tierra, es tal que no solo va a los cereales, sino también ahora va a las frutas, a los árboles frutales, que no son de ciclo como el trigo, la cebada, ¿ya? O la vid, que son de ciclo, sino ya son los árboles. Fíjense, ahora ataca aquí nomás el granado, la palmera y el manzano. ¿Ya? Que vale la pena decirlo, aquí un dato curioso entre paréntesis, la manzana, más bien dicho, muchas de las frutas que hoy conocemos no existían en ese tiempo, no existían. De hecho, no solo por eso, sino que realmente no existían. Es como, por ejemplo, ¿por qué? Porque las frutas, muchas de las frutas que hoy tenemos son producto de la selección y de la intervención humana. Por ejemplo, ¿ustedes han visto un plátano con pepas? Ya, pero resulta que cuando los españoles vinieron acá, encontraron y cuentan, y hay relatos de gente que comía el plátano y escupía las pepas. ¿Cómo fue que pasamos de eso? Y ustedes han visto que un plátano no tiene pepas, pero se han visto que tiene unos puntitos, pero eso es infértil, porque el plátano ya no se produce, ya no se siembra ya no se reproduce a través de las pepas, sino a través de los hijos que van creciendo de la misma mata, van saliendo unos hijitos, unos hijuelos, digamos. Eso se corta y se le vuelve a sembrar y así es el ciclo del plátano. Y de esa manera se garantizó que la siguiente producción ya no tenga pepas y sea mayormente fruta. No, eso fue desde siempre. Es más, por ejemplo, ustedes se acuerdan, y aquí un dato curioso, ¿ustedes saben por qué se dice que la fruta prohibida es del manzano? ¿O la manzana? No, pero si vamos a la Biblia nunca dice que fue manzano. ¿Ya? Fue por una razón. Fue porque por allá de 1400, no me acuerdo, por allá de la Edad Media, alguien hizo un injerto de varias frutas carnosas y sacó la manzana. ¿Ya? Y esto no es malo, esto en realidad se hace. Esto es lo que se hace siempre para producir más. Es más, entre paréntesis, dentro del paréntesis, ustedes han visto el choclo. Grande, mazorca grande, ¿no es cierto? Resulta que los choclos originarios eran una tucita chiquitita y uno que otro grano por ahí. Así eran, pero no se ha de acordar porque eso es de hace siglos. ¿Ya? Exacto. No, pero lo que quiero decir es que la mazorca, incluso cuando salen poquitos granitos, la tusa, digamos, es gruesa. El original era como decir una ramita bien delgadita con solo unos pocos granitos. Y por la selección natural es que se fue cogiendo de las ramas que tenían más granos y esa se fue sembrando. Exactamente, eso está bien. Ahora ya que se meten al ADN, bueno, eso es otra cosa. Pero el asunto es que, por ejemplo, las manzanas, especialmente estas las manzanas, no eran frutas que había en la época bíblica. Porque la manzana es un fruto que sale, por ejemplo, del injerto de varias especies, ¿ya? Hasta resultar en la manzana como la tenemos más o menos hoy. Un fruto carnoso con bastante fruta y poca pepa, ¿ya? Y se le asemeja y se sabe, y digamos, o se confundió este tema de la manzana, porque a la manzana se le llamaba mala matiana, pero mala matiana significaba la manzana, mala significa manzana de Mateo, que era el que hizo la fruta. El asunto es que cuando leyeron en el Génesis el árbol del mal, en latín leyeron el árbol de mal, entonces leyeron el árbol de manzanas y no leyeron el árbol del mal.
Entonces, porque, exacto, porque un botánico de esa época hizo un injerto y salió y sacó la mala matiana. Y en lugar de leer el árbol del mal, leyeron el árbol de mala. Y dice, de ahí se sabe que es el árbol de manzanas. También podría decir, porque no todos lados. Y es que la manzana no había en el huerto del Edén. O sea, no había, en realidad no existía. Es más, les doy otra cosa. ¿A ustedes les gusta la naranja? Si yo les doy una naranja dulce y una agria, ¿cuál escoge? Ya, resulta que la naranja dulce no existe en la naturaleza. Es la agria. Es la agria. Y de hecho, para tener la naranja dulce que hoy tenemos es producto de un montón de injertos que comenzaron injertando la naranja con mandarina, porque la mandarina es dulce. Y después al injerto de ese, le volvieron a injertar con otra mandarina. Y así, hasta que se tiene la naranja dulce. Pero la naranja original que había hace muchos años era agria. Como limón, exacto, era un cítrico. Pero esa es la verde. Pero si es que se madura, sí, suele ser más dulce. Capaz de esa es una especie de toronja. Sí. Ujú. 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 Y el tiempo la mayoría. Además. Entonces, fíjense cómo es que a veces también. Entonces, es para que se despierte. Entonces, fíjense ustedes que el tema de las frutas, por ejemplo, a veces uno piensa que los plátanos siempre hubo así esas manotas de plátano. En realidad eso es producto de la selección humana, de la intervención humana, de cómo fue haciendo todo. Y eso en realidad se hace mucho siempre, digamos. Y es lo más natural, injertar especies para que salga un mejor fruto. ¿Ya? En el cacao ahora se sigue haciendo eso. Nuestros agricultores ecuatorianos siguen haciendo eso. Muchos hermanos, de hecho, me han contado cómo se hace el injerto de un cacao. Dice, mire, y me explicaban así, mire, este cacao de aquí tiene unas ramas muy fuertes, pero no produce cacao. Este cacao de acá, en cambio, produce un buen cacao, pero no tiene ramas fuertes. ¿Qué se hace? Se le injerta el cacao fuerte en el de las ramas, en el cacao grande, en el de las ramas fuertes. Con eso que se logra que la nueva mata tenga unas ramas fuertes y un fruto abundante. Claro, claro, obvio. No es dañar la cosa y mezclar esto, no, simplemente es aprovechar los recursos que se tienen. Exacto, claro, claro, es saber aprovechar y eso es algo que, digamos, es como, por ejemplo, también, ustedes sabían que las ovejas originalmente no eran así de gordas, de lanudas. También las ovejas lanudas son producto de la selección artificial del ser humano, porque despreciaban, pero esto hace milenios, ¿no? O sea, despreciaban a las ovejas que tenían menos pelo y procuraban a las ovejas que tenían más pelo. Entonces, con el tiempo fueron reproduciéndose las ovejas que tenían más pelo y ya. Exacto, como hacer injertos, todo lo demás. O sea, esas cosas se valen. Pero esto como para que veamos este tema porque aquí dice el manzano. ¿Ya? Es porque aquí decía el manzano. Y no se estén imaginando el manzano. Porque esa fruta, el manzano que hoy tenemos, no había en esa época. Era un fruto carnoso. Un fruto que tenía bastante pulpa, por así decirlo. ¿Ah? Como un durazno, o sea, no puedo decir durazno, pero un fruto carnoso es lo que quiere decir. ¿No? Y que crecía en árbol. La granada sí es antigua. Exacto, la granada sí es antigua. La palmera también. No, la palmera es esta es que hay diferentes tipos de palmeras, la que tiene el coco grande y las otras que son los dátiles. Y así. Entonces, bueno, el asunto es que aquí ahora, volviendo ahí al tema, ¿no? Para que veamos que no solo se aprende Biblia, sino también cosas. Resulta que aquí
la situación de la langosta es tal que no solo afecta a los embrios estacionarios, digamos, sino también a las plantas, a los árboles frutales. O sea, es algo que devasta todo en realidad, ¿de acuerdo? Y fíjense que aquí incluso se le atribuye como una personalidad al campo y a la superficie, ¿no? El campo está asolado, se enlutó la superficie. ¿Ya? Dice, porque el trigo fue asolado, se secó el vino nuevo, se debilita el aceite. Así literalmente dice. O sea, el aceite languidece, cada vez hay menos. ¿Ya? Entonces está describiendo una situación de escasez, de mucha escasez. Ahora, ¿qué más dice? Y el último, porque se marchitó el gozo de los hijos del hombre. Así dice literalmente, los hijos de Adán. Entonces, es tanto el asunto que fíjense ustedes que impacta incluso hasta en el ánimo del ser humano. ¿Ya? Entonces, viendo todo devastado, y esto es lo interesante, o sea, porque por ejemplo, si es que hoy viniera Dios guarde, pero hoy viniera una hambruna o lo que sea, uno sabe que eventualmente pasa. ¿No les parece? O sea, uno sabe que puede durar, como lo del COVID, por ejemplo. O sea, uno sabía que iba a durar lo que sea años, pero que iba a pasar. Esto de aquí es algo que no va a pasar. O sea, aquí está dando una situación, está describiendo situaciones que no van a pasar. Que no es que decimos, bueno, ya esperemos y después eventualmente pasa. No, esto es una situación, pero así, ya, digamos así, determinada, ya, permanente y digamos, o sea, que no se puede eludir y que no es algo como que diga, bueno, me aguanto y después ya cosecho siempre de nuevo. No, o sea, es algo que ya es definitivo. ¿De acuerdo? Entonces, en todo caso, fíjense, hasta aquí hemos visto que se anuncia algo que es un proceso, digamos, que es de constante deterioro, ¿ya? Y que a la larga termina siendo en que no hay absolutamente nada, ¿ya? ¿Qué más dice? Fíjense, ahora, el 13 al 14, ¿qué dice? Fíjense de nuevo en mi mano, de doble, la mente en ministros de la verdad, ven ministros de Dios, pasen la noche vestidos de luto, que las ofrendas materiales y las ofrendas líquidas han sido suspendidas en la noche. Entréguese a la convoquen a una reúnan a los ancianos del pueblo en la casa del Señor, reúnan a todos los habitantes del planen al Señor. Muy bien. Entonces, fíjense, aquí comienza a dar un poco la solución ya Joel. Entonces, como les decía, si ustedes se fijan, todas estas son consecuencias del pecado. Porque si dijimos, o sea, el mismo hecho de que no haya producción, de que se seque todo, de que no haya alegría, de que se seque, de que no haya para la ofrenda del tabernáculo, que no haya aceite, que no haya vino, todo eso ustedes pueden encontrarlo como castigos al pecado en Deuteronomio 32. Si ustedes ven Deuteronomio 32, ustedes se van a dar cuenta que mucho de lo que hay aquí son castigos que estuvieron catalogados allá y anunciados en Deuteronomio. ¿De acuerdo? Pero el asunto es que aquí nunca se les dice cuál es el pecado. Porque a diferencia de los otros profetas, se les dice, ¿no? Por haber hecho esto, por haber abandonado al Señor, por alguna situación, es que les vienen estas consecuencias. Pero aquí Joel no. Aquí Joel no, o sea, habla de consecuencias que son del pecado, pero no dice el pecado, o si hubo pecado siquiera, o cuál es el pecado. Ni cuándo, ni nada. Solamente dice que es algo, pero así, indefectible. Es algo que va a pasar ciertamente. ¿De acuerdo? Y esto, por ejemplo, fíjense, llama mucho la atención porque aquí en el 13 y 14, que es lo último que vamos a ver ahora, hace un llamado a estar atentos, ¿ya? A tomar algunas precauciones, digamos que es como el preámbulo, que en realidad sería aquello que suelen decir en otros profetas como arrepiéntanse, pongan en ayuno y todo el más y vuelvan al Señor para que les restaure. Pero aquí en Joel vamos a ver que todavía no, que falta un poco esto del día del Señor. Fíjense lo que dice, cíñense y lamenten, o sea, vístanse, ajustense y lamenten sacerdotes, giman ministros del altar, vengan, pernocten, o sea, hagan vigilia, digamos, ¿no? En silicio, ministros de mi Dios, porque está suspendida de la casa de su Dios la ofrenda y la libación. O sea, está en alto, está en stop. Dice el 14, santifiquen un ayuno y convoquen a Atzeret, es decir, a reunión.
asamblea. Junten a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra a la casa del Señor su Dios y clamen al Señor. ¿Ya? Entonces, con esto, y para quedarnos hasta ahí en suspenso, digamos, ¿qué es todo lo que está anunciando Joel? ¿Ya? Si no, si lo leemos así de buenas a primeras, capaz de no entendemos mucho, pero ¿qué es lo que está anunciando Joel? Lo que está anunciando Joel es un momento de, digamos, está anunciando una destrucción inminente, una destrucción, pero que no va a quedar nada, que va a suspender incluso hasta el sacrificio del templo, todo lo demás, y que hay que estar medio preparados. Carmita. No sé si dijiste, pero ¿en qué año más o menos que No se sabe, pero según algunos sugieren, es del post-exilio, después del exilio. ¿Sí? Y justamente una de las razones para saber que es después del exilio es porque está describiendo a un templo en funciones, cuya actividad va a ser cesar, va a ser puesta en pausa. Post-exilio, o sea, en el tiempo del segundo templo, en el tiempo del segundo templo. Algunos sugieren que sí, pero no da porque justamente digamos, por la estructura que se puede ver, digamos, acá, por ejemplo, como de ancianos, que llama a los ancianos y no habla de reyes, no habla de otra cosa. Habla de una estructura, digamos, social posterior al regreso del exilio. Ujú. Por eso. Exacto. Entonces, fíjense, en pocas palabras, ahorita lo que nos... Sí. En parte al sacerdocio, pero también a todos, porque habla a los ancianos, a los agricultores, a los labradores, a los ancianos, a los... no al rey. Exactamente. Llama, si ustedes se fijan la atención, llama desde los que, digamos, en pocas palabras, llama a todos los que tienen alguna especie de liderazgo, ¿ya? Porque comienza llamando a los ancianos, exacto, a los ancianos, los líderes, digamos, de la época, luego llama a los que están borrachos, a los que se encargan de la vid, a los productores agrícolas, y después también llama a los labradores, por ejemplo, ¿cierto? Y los sacerdotes, que de alguna manera son los líderes de la nación, sean económicos o religiosos, espirituales. Llaman la atención y dicen, oigan, despiértense, porque se viene algo, pero que va a destruir todo y es inminente. Si quieren hasta ahí, ese es el mensaje que nos deja Joel. O sea, nos está abriendo los ojos y como les decía, esto, si yo los leo hoy y tranquilamente adaptándole un par de cosas, queda para entender nuestra realidad. ¿Ya? Y no cuadra decir, pero es que esto ya pasó allá, ya fueron los romanos y ya pasaron. No, en realidad esta es la situación que vemos todo, que este mundo, que este planeta, nuestra situación, nuestro estatus, digamos, está destinado o está así proclive a que cualquier rato venga algo y se acaba. ¿Ya? Y además, que esa destrucción es inminente, o sea, de eso no se salva nadie. ¿Ya? Y que esto, como les digo, se puede entender en diferentes momentos, tanto históricos de Israel, del mismo pueblo de Israel cuando les conquistaron, cuando les botaron el templo, les araron y todo lo demás, como en momentos históricos de cualquier otro país o cualquier otra nación cuando estuvo en la misma situación. O, como veíamos desde antes, la situación más general que es de continuo deterioro que estamos viviendo todos. De ahí que el mensaje de Joel es, cuidado porque ahí viene el día del Señor. Que solo para dejemos de adelantado, fíjense ustedes, en el 15 dice, ay del día, porque cercano está el día del Señor y vendrá como destrucción del todo por el Todopoderoso. Entonces, lo que está anunciando con todo esto es, viene el día del Señor, o sea, todo esto que se está anunciando es el día del Señor que es destrucción. ¿Ya? Eso en pocas palabras. Pero hasta el momento es un llamado a la conciencia. O sea, algo que tienen mucho los profetas de eso, es hacernos despertar. Si estamos acostumbrados a disfrutar de los frutos de nuestra vida, estar alegres con eso, pues aguántate. O sea, reflexión. También, claro. Ujú, podrían ser todo, ujú. todo lo que se eso podría, el enemigo, todo es el enemigo, Ujú. podría acabar si no estamos atentos.
Exacto. Y aún más vamos a ver más adelante que incluso estas langostas son de parte del Señor. Ya vamos a ver porque eso dice al final, que todo esto dice son el ejército mío. ¿Ya? Entonces, todas estas cosas son cosas que Dios mismo dispuso para que nosotros no nos confiemos, si se quiere. O sea, si algo quiere ahorita Joel hasta el momento decirnos es, oigan, no se acostumbren. O sea, despierten, dense cuenta cómo funciona el mundo y no se acostumbren, lo que más quieran, no se acostumbren. No se acomoden, exacto. No se acomoden porque es que no deberíamos acomodarnos. Que ya algo de eso Pablo lo dice, ¿no? O sea, no os conforméis a este siglo, sino, ¿cómo se dice? Renovados a través de la transformación de vuestro entendimiento. O sea, no se acomoden. O sea, así sea que estemos en lo que sea. O sea, tenga por seguro que esto no va a durar. Entonces, no se acomode, más bien siempre sea una persona. Y si ustedes quieren, ahora a propósito de todos los cambios sociales que estamos atravesando como país y todo lo demás, siempre se va va a haber un montón de gente que va a hablar mucho esto de pensamiento crítico, de ver con buenos, digamos, de ver con ojos más maduros la situación actual, la situación que se ven. Bueno, pero eso ya nos dijo el profeta Joel hace miles de años, especialmente como cristianos, digamos, y vale la pena para el momento histórico que estamos viviendo como país. Vean, más allá de la postura que tengamos, hay que ser lo suficientemente maduros como cristianos para saber que eso es lo que pasa en este país y en cualquier otro, y que eso no nos tiene que mover, que ha de venir, ha de pasar, a decir, sí, es que antes dejaron, hablando en términos de langostas, es que la langosta anterior vino y se comió todo, ¿no? Pero resulta que este también se va a comer. Lo que dejó el otro se va a comer este, ¿ya? Y el que venga después de este, se va a comer lo que dejó este, ¿ya? Entonces, por eso les digo, no hay que poner los ojos de ahora sí, por decir, que ahora sí, una constituyente. ¿Cómo les digo? Bueno, no me hagan caso a mí, háganle caso a Joel. ¿Ya? Ya no les digo yo. Sí, por último. Ya lo dijo Joel hace muchos años. Porque ya se dieron cuenta que las cosas así funcionan en este mundo hasta que venga el día del Señor y ahí sí acabe todo. Y ahí sí ahí sí, y créanme hablando en términos actuales, ahí sí va a ser una nueva constituyente. Ahí sí, ahí sí va a servir una. Ahí sí va a haber una reforma de todo, así. ¿Ya? Exacto. Pero como venimos lo pensamos y más casos de correr Ujú. y enviarlo más el fin. Claro, claro, y es más, muchos diremos, ¿quién quita? Llego a viejo, me muero y no pasó nada. Pues no, todo lo contrario. En mi tiempo no pasó, más bien tendríamos testimonio para ver cuántas langostas pasaron, si se quiere, ¿ya? Entonces el asunto es no acostumbrarnos a la actividad de las langostas y más bien saber que esto funciona así, digo, que este sistema funciona así, ¿qué le puedo hacer? Incluso de alguna manera hasta Dios mismo tiene control de eso y él mismo dispuso que esto funcione así. Exactamente, para que no nos acomodemos, porque imagínense, o sea, yo les digo así, ya hablando aquí como por intermedio, imagínense que cualquier país del mundo viene un hombre realmente cristiano, con todo el ánimo de poner la Biblia como constitución, y la gente le deja y todo. Es que no da. Es que no, o sea, se está saltando mucho porque el único que puede hacer eso es Dios, no un hombre. ¿Me explico? Es que no da. Uno puede aquí anhelar que venga un hombre ético, que venga una persona, un gobierno, yo les digo, un presidente de curso, ya, para poner mucho más, presidente de curso honesto y todo lo demás, que no, que no, es que es ser bastante ingenuos. Creo que acomodémonos así no toca más. No, todo lo contrario. Yo sí pienso que siempre habrán posibilidades de transformarse. Sí. Entonces no es la de una persona.
todo. Ujú. Es como la basura, lo más básico. O sea, tengo que pensar a la frente, pues, el amor, no necesitamos cada diferente, cada ciudadano, cada día, que vaya a tomar y que vaya a pienso que les tengo agua y días para venir a sacarme que digo que un alrededor. Ujú. No veo que ahora somos estas chiquitas, no somos responsables Ujú. de las cosas y estamos buscando que el presidente es de lo que estamos. Ujú. Digo, o sea, donde voy, lo pongan que pasa Claro. y hasta como cristianos. Yo les comento a un niño bonito que se llama la Nueva Esperanza. ¿Qué es la idiosincrasia? Bueno, la idiosincrasia. Entonces yo diría que se pone cristiano, para mí no me gusta escuchando la palabra de la pero no es un basurero, el niño es un basurero. Ujú. Entonces yo no puedo decir que así está haciendo de morir y cuando venga, no. Yo sí pienso que hay una responsabilidad de poder. Entonces el otro día me pongo a de la basura y hacerle una escuela. Y los niños botan la basura. Los padres roban y los niños roban. Ujú. Entonces digo, no hay una relación directa. Que no se le va a escuchar el niño. Entonces yo diría que nosotros que no estamos siendo esto va de todo. Ujú. Estamos como que nos estamos esperando que alguien venga algún día. O sea, yo digo, algún día vendrá alguien que me dice, no quieres, no va a venir. Todo lo que tenemos que hacer, están las cosas que padres de tenga mucha tristeza, y es un pueblo que medio cosa y esas cosas, que me comer a vivir. Digo, Dios mío, ¿qué pasa? Empieza todo bien. Ujú. Entonces empieza a vivir de los no bien. Pero yo no me quiero ir de ese planeta, así, no se puede. Algo, yo quiero transportar eso. No sé, usted lo claro, pero no puedo vivir así. O sea, en el lugar donde estoy, digo, estamos cambiando. Yo quiero que esta tierra, no para que Dios me trate, Ujú. pienso eso, pero No, usted no. Sí. pero me duele, Ujú. y ya estoy vieja, como la misma vaina, pero yo estoy mirando la condición de que si me digo, anda, estamos a cambiar el país, pero eso son unos faltas, yo ya me sé todo, incluso hablar de acá, me digo que están mintiendo, y el pueblo no se transforma, porque el domingo van a la iglesia, leen la cosa, la mañana, y en la tarde me van y me roban, y digo, pastor, cierra la mano, porque ya no se que el domingo no es la gente no está entendiendo eso. Y hay que resolver. Yo digo, y le dije, la gente toma. Y yo entiendo que ustedes se escogen. Algo que bueno, pero ahora es un historia, que le dije, siempre son algo, 9% son estudiantes. O sea, digo, yo digo, no sé, ¿cómo es? Entonces, y estamos tratando de terminar. Y voy a la escuela y la es muy cómodo. Porque estoy trabajando de llegar a la parte de roba. ¿Por qué roba? Porque los papás roban. ¿Qué significa eso mismo? Entiendo. ¿Qué vas a la basura ahí?
Otro partido, que no hay vino, entonces, estamos conscientes. Digo, Dios mío, necesitamos culpando a Cristo. Pienso eso, estoy mirando por todo eso de mi vida, con el ser humano, de que todos tenemos que estar responsables de eso. Y así creo lo que Dios quiere. No, sí, no, y tienes toda la razón. Solamente que, digamos, lo uno no quita lo otro, por una razón. Una cosa es que la Biblia nos despeja la mirada de cómo funciona el mundo. Eso es lo que hace Joel acá es abrirnos los ojos de cómo funciona. ¿Sí o no? Nos abre los ojos de cómo funciona la realidad, de cómo funciona el mundo y de que todo a la final va destinado a la destrucción inminente. Ahora, eso es una cosa. Ahora, digamos, eso para nosotros ya tiene otros efectos. Que el primer efecto, como bien lo dice Alex, es que despertar, pues, es despertar. Porque si yo me acostumbro y digo, ah, no, o sea, tendría dos formas de afrontar eso. Lo primero, no bíblico, es decir, bueno, si así es ya, ¿qué puedo hacer? Ya morir. Y lo otro es despertar y hacerlo bien. Y despertar bien. Y la forma en cómo se despierta bien, ya lo estamos viendo aquí en Joel. Es primero, dése cuenta, o sea, evalúe bien todo. O sea, porque a veces nos damos cuenta, pero a veces no sabemos de qué nos damos cuenta. ¿Ya? O sea, nos damos cuenta que algo no anda bien, pero no veo todo lo que no anda bien. Entonces, lo que nos dice Joel en diferentes etapas, hasta el momento es, vea, dése cuenta bien de todo lo que está pasando. Abra bien los ojos, que parece que es solamente la cosecha. Y resulta que no, ha sido también los árboles. Pero no, ha sido también, a la larga eso termina afectando el sistema del templo. Y además, eso además termina finalmente afectando la alegría de la gente. Entonces, evalúe bien todo el alcance que tiene esta situación. Y después que usted evaluó todo bien, ahí sí, convoque ayuno. Convoque ayuno. Que el ayuno, digamos, como ustedes saben, no es solamente un tema de Diosito, perdón, perdona. No, no. No, el asunto es convoque un ayuno de que le haga reflexionar, que deje a su cuerpo sin sustento un tiempo, sin comida un tiempo, para que su cuerpo comience a preocuparse de ocupar el tiempo que se dedique el cuerpo, digamos, anatómicamente, eh, procesando la comida y en pensar las otras cosas. Vea, usted que no se reúnase, conversen de esto. Explico, porque no solamente reúnanse, convoquen a una reunión y ¿qué hacemos? Ronda de cachos. No, reúnanse, conversen, hagan todo lo que no se ha hecho. Santifiquen un ayuno, llamen, conversen, reúnanse, despierten. Pero ya les digo, a eso va todo. Ahora, este despertar debe apuntar a algo. Y ahí es donde, por ejemplo, se puede actuar de diferentes maneras. Un despertar, si se quiere, espiritual, en el sentido de estar consciente del alcance que tiene el sistema y de cómo está estructurado, y que eso a mí me lleva a una actitud de, evidentemente, no contaminarme con eso. Evidentemente. Yo les digo, para mí, les doy mi testimonio, para mí es bien complejo este tiempo, porque más o menos veo de primera mano todo lo que está pasando. ¿Ya? Y es bien complicado no, digamos, involucrarse de alguna manera en todo eso. A veces la Jessie me ha visto, a veces molesto algunas cosas por las cosas que pasan, y ella, gracias a Dios, me calma y me dice, calma, suelta eso, porque es de este mundo. Entonces ahí recapacito y digo, sí, cierto. O sea, a la larga es de este mundo y eso es algo que yo no puedo cambiar. O sea, desde donde estoy yo no puedo cambiar y eso ya seguirá su rumbo como tenga que seguir y tal. Entonces, del primer momento lo primero que yo puedo hacer es decidir no contaminarme con esas cosas y tomar acciones para no contaminarme con cómo sigue ese mundo. Luego, lo segundo es sí ver, como bien lo decía Alex, ver qué puedo sí hacer. Y quizás yo no puedo emitir una sentencia, una resolución, una constitución, una ley que diga tal o cual cosa, pero sí puedo enseñarle a mi hijo a que sea un buen ciudadano, a que sea ordenado, que sea respetuoso, que sea educado, que sea caballeroso, que sea limpio, que sea respetuoso. Eso sí puedo hacer. Puedo comentarles a ustedes esto. Digamos, puedo comentar a ustedes para que cada uno y como congregación seamos una congregación consciente
Seamos una congregación consciente y pensante. Y que no caigamos, porque yo les digo, y esto es algo muy interesante, y creo que justo Dios mismo hace las cosas, que se presta para que valoremos mucho con la situación que estamos pasando política, que está pasando en Ecuador. Porque para nosotros, ya les digo, si ahorita se lee Joel en Colombia, no lo van a entender como nosotros. Si lo leen ahorita en Mozambique o en Perú, tal vez, no sé, pero digamos, no lo puedan entender tanto como nosotros. Fíjense que ahora justo ha bastado hacer algunas referencias por ahí para que conectemos. Y tiene sentido. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, y esto sirve para que, como les decía, seamos una iglesia consciente y no caigamos en las cosas que, como bien lo dice Alex, lastimosamente hay lugares en donde se está desapercibido de estas cosas y se vive como se vive por eso. Que no seamos una iglesia, una congregación, hermanos, que estemos desapercibidos de las cosas. Y esto para no dejarnos llevar, porque ya les digo, lo que se viene para el país es un momento de un boom, o sea, de una ola de propaganda de todo lado. Ya no les digo de qué nomás, pero viene una ola así enorme, como la que más o menos vivimos hace unos 10 años, ¿no? Más. 15 años, pues, más o menos 17 años que vivimos hace un tiempo y que hubo una ola de propaganda y de discursos y de todo y de acusaciones y un montón de cosas. Y como iglesia cristiana a veces uno piensa que como somos cristianos eso no me afecta. Y no, tenemos, y es más, la labor nuestra como cristianos, como iglesia, es ser lo más neutrales y ser más bien el ancla que sostiene toda la cosa. Vean, cada uno de nosotros aquí estamos 30 y pico de personas, ¿ya? Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ser un ancla en donde quiera que estemos. Y no necesariamente para jalar a un lado o al otro, porque el ancla no jala. El ancla lo que hace es que donde estás no se mueva. Y que si viene la marea, viene la ola y lo que sea, pasado eso se aguante. Y haya barco después de todo. Eso es lo que nos toca hacer a cada uno de nosotros en donde estamos. Especialmente cuando hay este tipo de cosas. Porque es muy fácil ahora perder la cordura por cualquier cosa. Y es bueno que en donde quiera que estemos haya personas conscientes, despiertas de la cosa, que puedan ver incluso la cosa desde una perspectiva espiritual para que sostenga y aguante la cosa y no abunde decir, sí, ese también es mío. Sí, yo creo. ¿No? Sino que más bien seamos personas cautas, maduras en la fe del Señor, que en donde quiera que estamos, si viene la ola que venga, aguantemos. O sea, no aguantemos de peguen, sino que soportemos la cosa. Que cuando pase la cosa, sigamos firmes. Y ser, como suele decir mi papá, ser esa reserva moral que necesita toda sociedad. En todo lo que sea. Porque vean, pueden cambiarse constituciones, leyes, lo que sea, puede cambiarse todo. Que jamás ninguna constitución del mundo, por más lo que sea, nunca va a ser la Biblia. O sea, nunca va a tener los principios bíblicos, jamás lo va a tener. Los únicos que lo tenemos somos nosotros. Y en ese sentido tenemos que saber hacernos valer en donde quiera que estamos. De manera prudente, de manera sabia y de manera, como les decía, consciente. ¿Sí? Si algo nos sirve Joel, justamente es eso, para despertar, estar conscientes, saber cómo actuar en mi entorno y eso, estar más que nada advertidos de cómo funcionan las cosas y no dejarnos de engañar por las corrientes que nos vengan. Porque es muy, muy fácil caer en cualquier discurso. ¿Ya? Entonces ustedes verán que, por ejemplo, siempre, y eso es algo que Dios me ha enseñado, en hacer bastante imparcial, bastante objetivo. Y que ya cuando en algún momento tomo postura, lo hago pero sabiendo, tratando de saber todo lo que implica incluso esa decisión, ¿ya? Como para ver todo y no solamente dejarme llevar porque es lo que dice la mayoría o porque tal cosa, ¿ya? Eso, por ejemplo. Entonces, como les decía, a la final, lo que busca Joel incluso con nosotros, es que seamos una iglesia despierta, que como bien decía Natita, no nos acomodemos, que como bien decía Alex, sepamos actuar en las circunstancias en las que nos tocan y actuemos bien, pero sabiendo en qué situación nos movemos, sabiendo como se suele decir, incluso así, aunque suene raro, pero digamos, sabiendo incluso las reglas del juego, porque para eso el Señor nos manda, uno nos dijo, yo les mando como ovejas, ¿a dónde? A lobos. Es decir, y si me manda como ovejas ante lobos, tengo que por lo menos saber cómo piensan los lobos, para que no me coman, para saber cómo vivir ahí.
para saber defenderme, saber sobrevivir en ese entorno. Claro, evidentemente. Por eso de ahí viene el tema de la reflexión, por eso de ahí el tema es, vean, despiértense ustedes borrachos, ustedes que están ahí mismo, o sea, comiendo de sus mismos frutos. Como les digo, el tema ahorita bastante de Joel es esto, o sea, es reflexionar, así, pero por Dios, reflexionemos, realmente, o sea, y que en estos 10 días que nos quedan hasta Yom Kippurim, sean días realmente de reflexión. Si algo tiene, por ejemplo, el shofar, el sonido de la trúa, es que es repetitivo. Es despierta por un lado y por otro es repetitivo. Es decir, es el mismo sonido varias veces, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces eso invita a la reflexión, estar ahí, piense, y piense, 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 despierte, despierte, despierte. Entonces lo mismo. Yo pienso que estar consciente es como una verdad en este momento, pero que no se nos pierda la alegría de vivir. Pues, claro, esto es como cuando hacemos la guerra, ¿cierto? Nada más que ir a ver pero se duerme y la idea que le da más sombra se muere y él entonces, así es las cosas. Es como todo nace y al final va a morir. Y en la vida estamos en este proceso de enfrentar cosas todo el tiempo. El bebé salió de la barquita, salimos de la barquita de segura, que estaba feliz, me imagino, sale a otra cosa. Primero que a veces hay frío, calor, que si no me abrigan bien, ya está pidiendo la atención. Digo yo, y la que se entienda, pero es que sabía, así que yo pienso que es como el saber que todo pasa. El saber que todo pasa, y cuando pasa, bueno, al principio no lo dejan, siempre va, pero salir. Y vendrá esta otra emoción, también, pero otra vez más. Y también será bueno, no será malo, lo podemos pasar. La esperanza está en que si vivimos como el doctor sacando una margarita, y la margarita se va a quedar petada, y solo con eso me imagino que se va a quedar petada. ¿Qué chiste tiene de contar las petas? No llorar al final. Pero la diferencia de todo eso es que el estar firme en el sentido de que voy a tener esperanza siempre. O sea, va a morir, van a ser, va a morir, bueno, lo que sea, pero pero siempre lo vemos. Entonces, y cada vez yo pienso que también Dios tiene ese cuidado de que por un tiempo nos despierto de mucho. Y luego nos abre de a poquito, porque algo bueno no alcanza a cumplir el mundo. Es un proceso. Y este proceso es con cada uno de nosotros. Entonces, lo que va a ir muriendo, a muerte. Ya, gloria a Dios. Pero no significa me estancaré, me moriré del dolor de la pena, y tampoco significa, no sirve para que pase nada. Más bien nos acude a saber que eso va a pasar y sobre eso. Pienso yo. Tal cual, tal cual. Sí. Hablando de esta toma de conciencia, el apóstol Pablo dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Esa es la verdadera luz que necesitas tener. No es ninguna otra. Y aquello de que te alumbrará Cristo, el Señor Jesucristo dijo: vosotros sois la luz del mundo, y ustedes son la sal de la tierra. A nosotros nos toca andar por diferentes lugares, de iglesia y todo.
Y a veces lo que veo en la iglesia es la desesperación. Y lo que la palabra de Dios dice es que por nada estéis, ¿no? Por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Porque nosotros no tiene. Tenemos la verdad, tenemos el sustento de Cristo, que es nuestra alma. Y si Él nos dice que nosotros somos la luz del mundo, todo el mundo anda buscando qué. Todo el mundo quiere buscar algo y a veces quiere encontrar seguridad en el dinero. Y hay gente que tiene mucho dinero y no sabe qué hacer. He encontrado que el fin de todo es Cristo. El momento que lo tenemos a Él, ponemos todo. Y nosotros como iglesia tenemos que ser la luz. Y esa nueva sociedad creada por Dios que debe ser la luz. Todos andan buscando un tipo de sociedad, una forma de sociedad, pero solamente para darse cuenta que después se equivocaron. Lo que no he visto es que una iglesia que sea fiel a Dios, algún rato tenga que buscar la perfección. Está en eso. Nosotros somos gente nueva, porque hemos nacido de nuevo. Yo no oigo a nadie en la política ni en ningún otro lugar que diga es necesario, no, que nazca de nuevo. Pues aquí hay que nacer de nuevo, por supuesto. Somos gente nacida de nuevo y somos gente nacida con otra mentalidad. Por tanto, nosotros no tenemos que estar preocupados porque vendrá mañana, qué ocurrirá, qué pasará. Tenemos una nueva realidad que es una iglesia. Y tenemos que ser la gente que sabemos qué debemos hacer. No tengo que ubicarme a un lado o a otro lado, sino ubicarme en el puesto que Dios me puso y desde allí dar ejemplo y dar testimonio de que soy un hombre camino. De que si el resto se vende, yo no me vendo. De que si el resto miente, yo no miento. De que si el resto engaña, yo no engaño. Es decir, que sí habemos gente en este mundo salvada por Cristo, que tenemos mensaje, tenemos ejemplo, tenemos testimonio para poder enseñar a los demás. De la política no vendrá jamás la solución. De la iglesia, porque Dios nos va a dar el mensaje y la palabra para que nosotros podamos ser, si cabe los pioneros aquí. Pero nuestra iglesia, esta pequeña sociedad, tiene que ser precisamente eso. Gente que nos amamos, gente que nos respetamos, gente que oramos unos por los otros, gente que sabemos las necesidades de los demás, nos solidarizamos. Es decir, una gente que no habla, sino que actúa. Entonces tenemos ahí la palabra, tenemos todo. El mensaje de esto es tan simple. Porque a veces también nuestras conciencias están adormitadas. A veces nosotros también nos dejamos un poco allá con él. Y nos dice, levántate, levántate tú que duermes. Y te alumbrará Cristo. Sí, porque este mundo no tiene más que ese sueño de tener a la gente dormitando, pensando en cómo. Nosotros ya tenemos un mensaje, tenemos una palabra y tenemos que dar y ofrecer a la gente. De modo que nosotros no tenemos que estar buscando, porque el mundo afuera busca, nosotros no lo tenemos. Solo tenemos que vivir y compartir. Nada más. Amén. Entonces, dicho todo eso, queda claro el mensaje hasta el momento de Joel, ¿cierto? Y a Dios mediante la siguiente fiesta hemos de seguir continuando para seguir el resto de Joel. ¿Sí? La idea es que en todo este periodo de fiestas analicemos este pequeño pero abundante y profundo libro de la Biblia, ¿sí? El libro de Joel. Entonces, en lo que viene de estos días, como les decía, especialmente se suele poner mucho énfasis también para la fiesta de Yom Teruah, se suele poner mucho énfasis en el tema de la reflexión, de no sé qué, no sé cuánto, pero así como que de manera mecánica, ¿no? Pero ahora, a propósito del libro de Joel, es bueno que en estos 10 días, que hasta que nos veamos
en Yom Kippurim, ¿no es cierto? Podamos reflexionar en todo eso. Y no les digo en la política solamente, si se quiere, sino también en cuestiones personales, en cuestiones que nos afecten a nosotros, cosas que, porque están pasando, que yo les digo, este tiempo de las fiestas especialmente es un buen tiempo para reflexionar, si ustedes quieren. Es un buen tiempo para reflexionar, un buen tiempo para pensar, para meditar, para poner las cosas en orden. ¿Ya? Si bien eso se puede hacer todos los días, cualquier rato, pero aprovechando que estamos en las fiestas, es bueno que ahí aprovechemos el tiempo para poner las cosas que se pueden poner en orden, ponerlos en orden. ¿Sí? Y en estos 10 días, hasta que Dios nos convoque de nuevo para Yom Kippurim, y si Dios no viene antes, vengamos reflexionando muchas cosas. ¿Ya? Cuestiones familiares, económicas, sociales, políticas, de todo. O sea, la idea es que seamos personas despiertas, personas que sepamos en dónde estamos, ¿ya? Que no seamos como un niño, digamos, ¿no? Que a veces piensa que solamente el mundo es de la casa a la escuela, de la casa a la tienda, y eso es todo lo que existe. Y que en el mundo toda la gente es buena, ¿no? Que seamos gente despierta, gente consciente de todo lo que hay y sepamos con eso movernos de la mejor manera acá y como el Señor manda en este mundo. ¿De acuerdo? Entonces, dicho eso, no sé si tenemos preguntas, comentarios. Y si no, sí, Benita. Bienaventurados los no consejos de malos, Ujú. ni decidan el pueblo se lo deje apuntar, sino que la ley no está su delicia. Será como el barco de agua que en un tiempo hubo otra Ujú. Amén. algo que son como el Tamo que arrebate. no se levantarán en la frontera de los justos y el Señor conoce el camino del correcto. Pero la senda de los impíos perecerá. eh, Exactamente. Ya les cuento por qué me sé ese salmo. En fin, entonces eso. Entonces Dios bendito. Muy bien.